el corazón del imperio más poderoso que haya existido, Roma construyó algo más temido que sus ejércitos, más letal que sus espadas y más sangriento que sus guerras. No era una prisión, no era un campo de batalla, era un infierno, donde hombres eran arrojados, desarmados, frente a bestias hambrientas. No por justicia, no por castigo, sino por entretenimiento. Aquellos que desafiaban al poder, los esclavos que se rebelaban, los condenados por delitos menores, o simplemente por molestar a los hombres equivocados. Todos podían acabar en ese infierno. Los llamaban Noxi, los indignos, los desechables, los que ya no valían nada. Para ellos no había juicio justo ni segunda oportunidad, solo una última función: morir de la forma más cruel posible, mientras una multitud sedienta de sangre aplaudía cada grito. Pero lo más aterrador no era la muerte, era el ritual. Los hombres eran llevados en filas, encadenados, vestidos apenas con harapos. Se les encerraba durante días sin comida, escuchando los rugidos de leones, osos, tigres, importados desde África, Asia e incluso la lejana Germania. Bestias entrenadas no para obedecer, sino para matar. Cuando el día llegaba, los portones se abrían y los cuerpos humanos eran arrojados a la arena como si fueran carne sin alma. Algunos intentaban correr, otros se arrodillaban y suplicaban piedad. Unos pocos, los más desesperados, alzaban los puños e intentaban pelear. Pero contra la furia salvaje de una pantera hambrienta o el colmillo de un león africano, solo había una certeza: la sangre terminaría cubriendo la arena. Y mientras tanto, desde las gradas, los ciudadanos romanos reían, comían uvas y brindaban con vino, porque para Roma eso no era barbarie, era espectáculo. A veces las ejecuciones no eran rápidas. No era suficiente con ver a un hombre desgarrado por una fiera en segundos. Roma quería más. Los organizadores del espectáculo, llamados editori, diseñaban escenas completas. Uno contra varios animales, condenados atados al suelo, o incluso hombres disfrazados de criaturas mitológicas para convertir el horror en teatro. Los espectadores no eran ajenos al dolor, lo exigían. Cuando un león desgarraba el pecho de un reo, las tribunas rugían más fuerte que la propia bestia. Si el hombre intentaba escapar, lo abucheaban. Si lloraba, lo insultaban. Solo si luchaba, solo si moría con algo de dignidad, podía arrancar una última ovación antes de desaparecer entre la arena ensangrentada. El pueblo romano había aprendido a disfrutar de la muerte como parte de su cultura. Desde niños, asistían a estas funciones. Veían sangre antes que amor, gritos antes que oración. El Coliseo no era solo un lugar de castigo, era una escuela de brutalidad, una fábrica de indiferencia. Allí el sufrimiento se transformaba en arte y la vida humana en entretenimiento descartable. Y no todos los condenados eran criminales. A veces bastaba con ofender al noble equivocado, rechazar una orden o tener la mala suerte de pertenecer a un grupo odiado por el emperador. Muchos eran cristianos, capturados y condenados por negarse a adorar a los dioses oficiales. Ellos no suplicaban. Morían de pie, mirando a los ojos de las fieras que se abalanzaban sobre ellos, mientras el silencio de la multitud era aún más perturbador que los rugidos. Eran hombres, mujeres, incluso adolescentes. Nadie era intocable en el infierno, porque en ese lugar, Roma no buscaba justicia, solo buscaba sangre. Pero no siempre el infierno fue controlado. Hubo días en que las bestias no distinguieron entre reo y espectador, días en que un león saltaba más alto de lo permitido o un oso rompía las cadenas antes de tiempo. En esas ocasiones el espectáculo se transformaba en caos. Los soldados intervenían, los nobles huían, y por unos segundos la muerte ya no tenía guión. Una vez, según las crónicas, un grupo de tigres importados de la India fue soltado por error en los pasillos donde aguardaban los músicos. Lo que debía ser una ejecución ritual terminó en una masacre improvisada, con esclavos corriendo por los túneles sin saber si eran parte del show
o simplemente el almuerzo. Y sin embargo, el pueblo volvía, siempre volvía, porque en Roma el horror no alejaba a las masas, las atraía. Cuanto más grotesca era la escena, más grande el aplauso. El espectáculo de humanos contra bestias se mantuvo durante siglos. Cambiaron los emperadores, cambiaron los nombres, pero el rugido de las fieras y los gritos de los condenados jamás dejaron de escucharse. No fue hasta la llegada del cristianismo al poder que estas prácticas comenzaron a apagarse. No por humanidad, sino por imagen. El Coliseo dejó de rugir, las fieras fueron sacrificadas o devueltas, y la arena fue cubierta de silencio. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Más de 500,000 de hombres y mujeres murieron devorados por bestias, y nadie fue juzgado por ello. Hoy los turistas pasean por las ruinas del Coliseo sin saber que bajo sus pies se derramó tanta sangre que la arena tuvo que ser reemplazada. Varias veces los huesos fueron recogidos, las gradas restauradas, pero la historia no se borró, porque ese infierno existió, y Roma no lo ocultó, lo celebró. Y cuando el viento sopla entre esas piedras antiguas, algunos dicen que aún se escucha el rugido, no de las bestias, sino de los hombres que murieron peleando. Muchos de los animales que participaron en estas masacres fueron cazados hasta la extinción, no por hambre, sino por aplausos. Roma exterminó miles de especies exóticas solo para verlas morir frente a una multitud. Los emperadores lo sabían y lo permitían, porque para ellos el control no se ejercía con leyes, sino con miedo. El miedo a las bestias, el miedo a la muerte pública, el miedo a acabar en esa arena sin nombre ni tumba. Y ese miedo, una vez sembrado, jamás fue olvidado. Tal vez por eso, siglos después, el Coliseo aún sigue en pie, no como símbolo de grandeza, sino como testigo silencioso del precio de ser humano en el imperio más despiadado de la historia.